Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés, salvado de las aguas, debieron matarlo al nacer, y no fue así. Su madre lo preservó, lo guardó, lo tiene oculto 3 meses. A los 3 meses lo suelta en el río, y el peligro era latente también para él de morir en el río a manos de de las víboras, los cocodrilos, etcétera. Podría haberse volteado la barquita, etcétera, con el caudal y el niño haberse ahogado. Pero nuevamente fue salvado de manera prodigiosa, porque Dios tenía un plan con él, y su madre lo sabía por la palabra que tenía en su corazón. Y así seguramente comenzó a inculcar al niño, porque recuerde que también pasó algo milagroso, y es que la hija de Faraón lo apreció, quiso quedarse con él, preservarle la vida, se crió en el palacio. Pero lo que terminó pasando por ese milagro de Dios, esa gracia especial de Dios, es que la mamá de Moisés terminó criándolo, siendo como su nodriza. Aquella mujer terminó entregándoselo a ella, a su propia madre, para que lo cuidara, y fuera de eso le asignó una pensión para que lo hiciera. Luego fue criado pues en plena corte, instruido en las letras de Egipto, etcétera, etcétera, preparado. Porque algunos eruditos bíblicos dicen que pudo haber sido el siguiente faraón, Moisés. Bueno, finalmente nosotros sabemos que él crece sabiendo que hay algo especial, que hay un llamado, que Dios tiene algo con él, que Dios quiere usarlo a él. Y parece que en este lapso de tiempo que crece, él comienza cada vez a sentir más ese llamado latente, ese que Dios lo tiene allí con un propósito, que Dios lo va a usar para liberar a ese pueblo. Y un día dice que hay un egipcio golpeando a uno de sus hermanos de sangre, y entonces Moisés se va, golpea a aquel hombre, lo asesina, lo esconde. Sintió gran ira, dolor por ver cómo el hombre golpeaba al israelita, el egipcio golpeaba al israelita, y él lo defendió y lo asesinó en aquella pelea. Y entonces después dice que pasa algo de tiempo y ahora son 2 israelitas peleándose. Entonces Moisés viene a intervenir. Mire, él estaba, como decir, experimentando ese llamado, que él había sido llamado por Dios o escogido por Dios para liderar en su pueblo, para salvar a su pueblo, y eso estaba en su corazón. Y por eso quizás lo que pasó la primera vez, y ahora la segunda vez, él se mete a mediar como un juez en medio de sus hermanos de nación. Le dice: por favor, no se agredan, somos hermanos. Y parece que uno de estos fue precisamente al que él había defendido. Y le dice: ¿qué? ¿Me vas a matar igual que mataste al egipcio? Quizá en principio esto entre los dos lo convinieron y dijeron: vamos a enterrarlo, vamos a esconderlo, y bien. Pero ahora esta persona pues parece ser la primera que está señalándole, diciendo: a mí me vas a matar como mataste a aquel egipcio. Y viendo él que este asunto se estaba descubriendo y que ahora ya se estaba enterando también el otro, decide huir al desierto. Y bueno, este es como los inicios de la vida de Moisés, que nos dan una enseñanza muy especial a nosotros, porque hay momentos en los cuales nosotros
hemos recibido el llamado del Señor. Sabemos en nuestro corazón, nos hemos soñado, se nos ha soltado una palabra profética para nosotros. En algún momento la voz de Dios ha venido a nosotros. A veces quizá a través de tus padres que son cristianos. Dice: Dios nos habló antes de que tú nacieras. Nos dijo que tú ibas a servir a Dios. Y tú lo sabes, está eso en tu corazón. Pero al igual que Moisés, a veces queremos adelantarnos al llamado, a los tiempos de Dios, al momento, al cairo de Dios, al tiempo perfecto de Dios. Yo tenía un llamado pastoral, pero yo no pude ejercerlo al otro día que me dieron la palabra profética. Quizá tú tienes un llamado al ministerio como evangelista, un llamado quizá como pastor, como profeta. Quizá tienes otro tipo de llamado como adorador o cualquier otra área dentro de lo que es la obra de Dios. Pero no es que Dios me llama hoy y al otro día ya estoy funcionando en aquello para lo cual Dios me ha llamado. Tiene que haber una preparación. Dios al que llama, Dios lo prepara. Y a veces nosotros tenemos un gran impulso. Bueno, algunos, una parte del pueblo de Dios, a veces tenemos un impulso grande que inmediatamente Dios nos llama, ya queremos al otro día estar funcionando. Hay otro tipo de personas que Dios los llama y pasa el tiempo y vamos a hablar de eso más adelante. Y el llamado está, pero la persona se resiste a veces a ejercer el llamado. Son como dos tipos de personas, dos extremos. El que quiere ya, Dios me dijo, Dios me escogió, yo quiero ya empezar a funcionar. Y el que le pasan los años y está aplazando el llamado. Pues bueno, en Moisés vamos a ver las dos cosas. Vino el momento del impulso, se metió a defender, a ser un juez, un mediador y terminó asesinando a una persona. Al otro día o días después se mete a mediar en medio de los de su nación. Él sabe que tiene un liderazgo, él sabe que Dios lo ha escogido, sabe que Dios tiene un propósito con él para con la nación, pero está adelantándose a los tiempos. Y es allí donde cometemos errores y es allí donde vienen las grandes fallas. Mucho obrero, mucho pastor a veces prematuramente inicia en el ministerio. Y por eso vemos grandes fracasos, porque necesitamos la formación de Dios. El Dios que nos llama es el Dios que también nos prepara, nos capacita antes de enviarnos. Dios no llama a personas capacitadas, pero Dios capacita a todos los que llama. Dios no llama ni te ha llamado porque tú seas capaz, porque tú seas el más apto para las labores dentro del reino. Pero Dios sí hace una cosa, y es capacitar a los que Él ha llamado. Y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un llamado de una u otra forma a servir a Dios. Y Dios nos está capacitando, Dios está trabajando en nosotros. Yo estoy convencido que Dios está trabajando contigo como trabajó con Moisés. Ese tiempo en que él huye al desierto fue parte de la preparación. 40 años en el desierto fue el tiempo donde Dios lo matriculó como en la escuela del dolor, del sufrimiento. Porque hay momentos en los cuales Dios tiene que matricularnos en la universidad, no teológica, sino en la universidad a veces del proceso. Y ese proceso a veces puede llamarse, una materia puede llamarse dolor, sufrimiento. Otra materia puede llamarse a veces persecución. Otra materia que de pronto tienes que ver allí a veces puede ser escasez, desierto. Otra materia que puedes ver a veces puede ser prueba. A veces pueden venir diferentes situaciones. Otra puede ser tentación y tienes que pasar primero y aprobar, ser aprobado. Jesús fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Entonces la escuela de Dios es la mejor escuela, mi amado, porque Dios a todo, vuelvo a decir, a todo el que llama, Dios lo prepara, Dios lo capacita. Dios tiene maneras de tratar con nosotros, Dios tiene maneras de procesarnos, Dios tiene maneras de prepararnos. Todo, por eso dice la Escritura que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros, se olvidó del llamado que nos hizo. A veces pensamos que el llamado quedó quizá en la emoción de un momento. Quizá el predicador se emocionó, quizá el profeta estaba emocionado, o quizá nosotros nos emocionamos y entendimos, ¿sí?, a nuestra manera lo que de pronto Dios estaba diciendo y significaba otra cosa. Y entonces pasa el tiempo y decimos, Dios se olvidó de mí,
Dios se olvidó del llamado, Dios se olvidó de la escogencia. Tal vez este tiempo yo he fallado, tal vez este tiempo yo me he descuidado y Dios dijo, no, ya vi, mejor no voy a trabajar con ese. Pero resulta, mi amado, que irrevocables son los dones y el llamamiento, dice la Escritura. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Los regalos que Dios te ha dado son esos regalos, y lo que Dios te dio, Dios no te lo ha quitado, mi amado. El llamado que Dios te ha hecho es un llamado genuino, y Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Dijo el salmista David, dijo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero dijo algo bien especial, dice su misericordia es para siempre, pero también dijo que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, porque precisamente para siempre su misericordia es. No solamente Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios también, mi amado, Dios nunca deja algo a medias, nunca deja algo empezado. El Dios que empezó la buena obra, dice la Escritura, Él la va a terminar en ti. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a mi Jesús. Ahora han pasado 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Oído, esa fue la preparación de él para luego conducir un pueblo que precisamente se tardó 40 años también en el desierto. A los 40 años él huyó al desierto y estuvo 40 años allí. Aparentemente Dios se había olvidado de su llamado. Dios se había olvidado de su escogencia. Un día Él se quiso lanzar, un día Él se quiso poner, un día Él se quiso autopromover, pero todo le salió mal, como todo lo que nosotros hacemos o hagamos en nuestra fuerza. Pero dice, haciendo su tarea cotidiana, apacentando las ovejas de su suegro, dice que de repente vio algo extraño. Una zarza ardía, pero esa zarza delgada y algo seca no se consumía. Le pareció extraño y fue la manera como Dios llamó la atención. Y es que Dios va a usar cosas a veces quizá comunes, a veces cosas también sobrenaturales, pero Dios va a llamar tu atención en algún momento para darte instrucciones precisas y para decirte, ha llegado el momento para el cual te he estado preparando. Todo esto que ha pasado, todo el dolor que has vivido, todo el sufrimiento que has experimentado, todas las pruebas que has tenido, todas las situaciones, todos los desaciertos, todas estas cosas que aparentemente a ti mismo te han descalificado. Te miras al espejo y dices, yo no sirvo para esto. Dice Dios, ahora es cuando yo voy a empezar a hacer algo glorioso en ti, porque Dios no llama a gente preparada, pero Dios prepara a los que llama, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, porque Dios escogió de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale un buen aplauso de alabanza a nuestro Rey. Y a los 40 años, lejos de Egipto, cuando solo apacienta ovejas, cuando no es un líder prominente, cuando no es alguien importante, cuando está haciendo una tarea de las más comunes. Y de hecho, en la cultura egipcia, quienes apacentaban ovejas era una tarea muy vil, muy baja, ¿sí? Usted lo puede leer ahí cuando se está hablando de José y habla de que regrese su familia. Y cuando está en este momento, no cuando era, ojo, un príncipe de Egipto. Volvamos a 40 años atrás. Era un príncipe de Egipto. Era el hijo, así sea adoptivo, pero de la hija del faraón. Y ha estudiado en los mejores colegios, por así decirlo, trayéndolo a nuestro tiempo, y en las mejores universidades. Se está preparando para ser el próximo faraón de Egipto. Por eso dice Hebreos que él menospreció las riquezas de los egipcios, menospreció las oportunidades que allí tenía. Escogió mejor el vituperio de Cristo y dejó todo tirado por amor a Cristo. Y ahora, cuando él está en esa posición, fue cuando dijo al egipcio, no lo golpees, y bueno, y terminó asesinándolo.
Cuando vio peleando a sus hermanos de nación, dijo: no, eso no puede ser. Dios me ha llamado a poner orden. Dios me ha llamado a algo especial con este pueblo. Pero fracasó, como todo lo que nosotros hagamos en nuestra fuerza. Y ahora, cuando es un don nadie, por así decirlo, cuando no le importa a nadie, cuando ha perdido la capacidad aún de hablar por estar tantos días llevando ovejas por el desierto, a buscar prados en el desierto, días enteros buscando prados, buscando agua para esas ovejas. Y de hecho su habla se vio afectada y ahora tartamudea. La gente que han secuestrado, especialmente los años que muchos de ustedes no alcanzaron a darse cuenta, esa gente dice que cuando estaban, ninguno de sus captores les hablaban, y algunos pedían libros para leer porque sentían que comenzaban ya a tener dificultad para expresarse, porque al no hablar con nadie, ¿sí?, era bastante, no solo desesperante, sino también comenzaron a sentir que se estaba atrofiando su capacidad de hablar por el desuso. Entonces esta gente pedía libros y leía, y pedía un radiecito con el paso de los años para poder escuchar la voz de otras personas. Y algunos de ellos cuentan en sus narrativas que hicieron amigos invisibles para hablar con ellos. Mírenlo, se han escrito libros de esto. Y a veces tenían allí, hacían alguna cosa, no sé, un palo, etcétera, y cargaban ese palo todo el tiempo y le hablaban y trataban de escuchar la radio. Bueno, pues Moisés experimenta una cuestión tan compleja, de tiempos de soledad, que se le hace difícil ya el hablar. Y en ese momento se le aparece Dios en una zarza y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Wow. Y yo he predicado sobre esto. Dios le dice: quita lo que te está impidiendo tener contacto con mi santidad. No le dice: quita el calzado de tus pies porque me ensucias en la alfombra. No, le dice: quita el calzado. O sea, que tus pies tengan contacto con la tierra santa, que tus pies tengan contacto con la santidad de Dios. Porque, mi amado, el Dios santo que nos llamó quiere que nosotros seamos un pueblo santo, para que seamos instrumentos útiles, vasos de su honra, vasos de gloria. Para que la gloria de Dios pueda reposar en nosotros, se necesita la santidad que no procede de nosotros, sino que procede de Dios. Es Dios el que te santifica. Quizá Moisés dijo: bueno, el Dios todopoderoso ahora ha hablado conmigo, pero yo ¿quién soy? De hecho él lo llegó a decir: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y Faraón no es nada comparado con Dios, y él está hablando con Dios, pero quizá en su pensamiento subieron ese tipo de argumentos. De decir: bueno, pero ¿quién soy yo para estar hablando aquí con el Dios santo? Yo soy un pecador, llevo 40 años desconectado de todo lo que tenga que ver con Dios. No he estado en una comunión con Él, ni siquiera lo conozco. Porque Él le dice: y si ellos me preguntan quién tú eres, ¿yo qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Él note 40 años que ni siquiera había tenido contacto con Dios. Pero aún así Dios dice: es el momento. Cuando mi amado, Él está en un estado, en una situación de una total impotencia para hacer algo por su pueblo. Porque Él recuerde, ahora es un fugitivo. Asesinó a alguien. Antes era un príncipe, pero ahora un fugitivo, un hombre del desierto, un hombre que hace una tarea menor, un hombre que no tiene una buena capacidad para expresarse, para hablar con otros. Dios le dice: he venido y te he escogido para liberar a mi pueblo. Y él, yo creo que comenzó a mirarse y decir: yo soy solo un pastor de ovejas, soy tartamudo, además ni siquiera sé hablar bien, soy un don nadie. ¿Qué voy a ir yo a donde Faraón? ¿Cómo Dios se le ocurre aparecerse ahora?
Porque mi amado, vuelvo a repetirte, de lo vil y de lo menospreciado. Tú no tienes que ser alguien muy importante, tú no tienes que ser alguien muy elocuente, tú no tienes que ser una persona de una posición adinerada, tú no tienes que ser de estrato 6 para que Dios se fije en ti, mi amado. Tú tienes que ser simplemente alguien que es objeto de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del favor de Dios. Porque Dios, mi amado, con nada puede hacer todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso de alabanza a Jesús. A veces los jóvenes se menosprecian a sí mismos. Dicen: yo no soy tan santo como fulano, yo no oro tanto como aquel, yo no soy como aquella. Y Dios simplemente está buscando un corazón dispuesto para mostrar su gloria. Porque si no, un día tú vas a decir: es que, perdónenme, pero ustedes no pueden estar aquí porque ustedes no tienen el estudio que yo tengo, la oratoria que yo tengo, ¿sí? Las capacidades que yo tengo. Dios vio y miró entre todos, y precisamente por eso me escogió. Y difícilmente habrá alguien así tan preparado, alguien que pueda cumplir esas expectativas de Dios. No, Dios no escoge, mi amado, a alguien por sus capacidades, porque dice: es antes para que nadie se jacte en su presencia, que escoge de lo vil, que escoge de lo menospreciado, que escoge de lo que no es. Dice en Primera de Corintios: para que nadie se jacte en su presencia. Ese era Moisés. Moisés no era la persona más indicada a los ojos de los hombres, pero es que Dios no mira lo que mira el hombre. Cuando se fue a escoger un rey para Israel, entonces el profeta de Dios vio al primogénito, hijo de Isaí, el hermano mayor de David, y dijo: seguramente el ungido de Dios, el próximo rey de Israel, es el que está delante de mis ojos. Y Dios le dijo: no mires a lo hermoso de su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. El profeta dijo: este tiene porte de rey, mírele esa pinta, mírele ese tipo, ese cuerpo, mírele esos músculos. Era el mayor, imagínense. Entonces de pronto dijo: mírele el porte, mírele el rostro, mire qué impecable. No, es que tiene un porte de rey. Ese muchacho no necesita ni corona, ¿sí? Igualito al que está a tu lado, mírelo y verá. Y Dios le dijo: no mire eso, porque yo no me fijo en eso. A veces estamos oyendo la voz de Dios en medio del servicio. Dios está hablando. Hace un rato lo dije por el Espíritu. Aquí todos tenemos un llamado de Dios. Y quizá muchos dijeron: yo no, el del lado, uy, él es de oración. Si el pastor supiera. Uy, ella me cuenta de sus visiones, de sus sueños. Dios le habla en los sueños, ¿no? Dialoga, pone una silla, se sienta a la madrugada a hablar en sueños con ella, ¿no? Ella se la pasa toda la noche hablando con Dios. Y yo leo la Biblia y ni la entiendo, que es la forma más sencilla donde Dios me podría hablar. Yo, no, tal vez el del lado. Ahora que estábamos en la alabanza, él estaba ahí, Robocó, saca la bazuca, le pega a la Shakira y santo, salta la vaquita a la baranda, hablando en lengua. Yo no, lenguas nunca, ¿sí? A veces, de vez en cuando se me sale un chisme, pero lenguas nada. No he podido hablar en lenguas. Así que Dios, ¿qué me va a escoger a mí? Pero precisamente cuando esto pasa, como Moisés, como pasó con David, el primero, no, Dios dijo no. El segundo, el profeta dijo: bueno, no es tan pinta como el primero, ni tan acuerpado, pues, no tiene el estirpe, el porte, pero aguanta. Y Dios le dijo: tampoco, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Y lo peor, tanto habían menospreciado su propia familia a David, que el día de la cena ni siquiera lo habían tenido en cuenta. Estaba todavía por allá cuidando las ovejas. Y el profeta dijo: ¿falta alguno de tus hijos aquí? Dijo: sí, el menorcito, pero ese es cañengo. Uy, no, ese es una cosita ahí. Y ese que se quede por allá. Y él dijo: no nos sentamos a la mesa hasta que tu hijo no esté aquí. Y cuando llegó, lo ungió para ser el siguiente rey de Israel. Y no se sentó al otro día en el trono
Recuerde, primero terminó por allá enfrentándose a Goliat, después fue general del ejército, después lo persiguió el rey con todo el ejército de Israel y anduvo de cueva en cueva y anduvo de desierto en desierto y perseguido, y persecución va, persecución viene, y llegó un momento en el que David se cansó de la persecución, se pasó a los enemigos de Israel, se hizo guardaespaldas de uno de los príncipes de los filisteos. Y cuando David mismo dijo, yo no califico para nada, seguro Dios ya se olvidó de mí, seguro Dios ya se olvidó de mi escogencia, ahora estoy en el bando contrario. Allí fue cuando Dios, mi amado, comenzó a acomodar todas las cosas para que David subiera al trono de Israel. Porque mi amado, Dios es fiel, y el que empezó la buena obra en ti, Él la va a terminar. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de tu llamado, Dios no se ha olvidado de tu escogencia, Dios no se ha olvidado de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Él te escogió. A Jeremías le dijo, antes de que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocías. Oye la escogencia tuya y mía. Antes de que te formases en el vientre de tu madre. Mejor dicho, en otras palabras, no te habías formado aún en el vientre de tu madre. No estabas en el vientre de tu madre. Y dice Dios, y yo ya te conocía. Y yo ya te había amado. Y yo ya había establecido mi misericordia contigo. Y antes de que nacieses, antes de que fueras dado a luz, fueras dada a luz, dice, yo te aparté para mí, te santifiqué para mí. Y muchas cosas pasaron también como con Moisés. 40 años aparentemente perdidos, pero fueron 40 años que fueron parte del proceso de Dios. Quizá tú dices, y yo diría especialmente aquellos que en algún momento se apartaron, wow, tanto tiempo perdido allá en el mundo. Pero aún ese tiempo fue parte del proceso de Dios. Ese tiempo en Egipto fue parte del proceso de Dios, aprendiendo muchas cosas. Porque recuerde que después Moisés escribe, y si no hubiera tenido la preparación de Egipto, pues no habría podido escribir. Se le atribuyen los 5 primeros libros de la Biblia. Y aún ese tiempo en el desierto, 40 años aparentemente también perdidos, sin contacto con Dios, fue parte del proceso y la preparación de Dios. Mas lo uno y lo otro no eran el requisito. Porque no podemos decir ahora, ya entiendo, es que primero fue formado en letras. Segundo, pues conoció el desierto. ¿Quién mejor para moverse como pez en el agua? Moisés. No había otro, no. Porque recordemos lo que le pasó a Moisés con todo y las letras y con todo y la preparación del desierto. Varias veces lo sacaron de casillas en el desierto, al punto que un día perdió la paciencia y Dios le dijo, háblale a la roca, y le dio un golpe a la roca, y la roca era Cristo. Dice, la roca que le seguía era Cristo. La primera vez le dijo, golpéala, igual que era una tipología de lo que pasó en la cruz. Por causa de la ley de Moisés, Cristo tuvo que morir para poder traer salvación. Fue preparado todo ese tiempo, pero en el desierto Dios siguió con él, capacitándolo, obrando, al punto que dice la escritura que Moisés llegó un momento en el cual Dios le dice, hazte a un lado, voy a destruir este pueblo rebelde y a ti te voy a poner sobre un pueblo mejor y más grande. Y Moisés no dijo, wow, eso es lo que yo esperaba, porque esta gente es rebelde. Dice que Moisés le dijo, no, Señor, porque ¿qué van a decir de tu grande nombre? Los otros pueblos van a decir que tú sacaste a este pueblo de Egipto y no pudiste entrarlo en la tierra prometida. No pudiste.
y la gente va a blasfemar tu nombre. Oiga esto. Y le dice: ten misericordia de este pueblo, te ruego, y perdona su pecado y su maldad, y déjame seguir con ellos. El trato, el proceso de Dios con él continuaba, y a través de él. Entonces, después nosotros vemos, mi amado, que Dios entonces le habla, le hace tener a él presente que no se ha olvidado de él, que ha venido a su encuentro, que la escogencia, que el llamado estaban latentes todavía. Y entonces él ahora coloca un pretexto, ¿sí? Él vio sus propios limitantes y le pidió a Dios que se buscara a alguien mejor. Le dice: Señor, ¿por qué no te buscas a alguien mejor? O sea, está súper que me tengas en cuenta, está súper que el llamado siga vigente, pero Señor, no soy yo la persona indicada, porque no sé hablar, soy tartamudo. Y yo me imagino esa conversación también con Dios, ¿no? Diciendo soy, y Dios le tuvo que esperar ahí su rato, ¿sí? Pero le tuvo paciencia, ¿ve? Que no sé hablar, ¿sí? Y él habla de sus limitantes. Dice: ¿quién soy yo? O sea, yo soy solo un pastor de ovejas ajenas. Soy una persona que no tiene capacidad de poder hablar. Soy un prófugo, ¿sí? Soy una persona que salió huyendo de Egipto. Me he escapado de allá. Me quieren matar allá en ese lugar. Y tú me dices que regrese a ese lugar. Dios, ¿por qué no te buscas a alguien mejor? Y Dios le dice: ¿acaso no le hice yo la lengua a todos los hombres? ¿Acaso no fui yo el que diseñó el habla para los hombres? Si tú crees que yo no puedo hacer un milagro contigo, y es lo que te dice el Espíritu Santo hoy. Esta no es una predicación así muy para emocionarse, pero sí para reflexionar. Es lo mismo que te dice el Espíritu Santo. Es que tú crees que hay cosas difíciles para mí. Es que crees que hay limitantes para mí. Crees que eso que te ata, eso que en el momento te limita, eso que en el momento te abofetea, te avergüenza, ese hábito oculto, ese pecado es un limitante para mí. ¿Crees que yo no puedo sacarte de eso? ¿Crees que yo no puedo liberarte? ¿Crees que yo no puedo cambiarte? ¿Crees que yo no puedo transformarte? ¿Crees que yo no puedo hacer de ti una persona santa, consagrada? ¿Crees que tu escaso tiempo que me dedicas en oración es un limitante para que yo te use? Para que yo derrame en tu vida espíritu de gracia y de oración y haga de ti una persona que mantiene delante mío. ¿Crees que hay algo en ti que a mí me limita y me imposibilita, dice Dios, para usarte grandemente? Yo te formé, yo te diseñé, tú tienes el diseño mío. Tú fuiste creado conforme a mi imagen y a mi semejanza, y aunque el diablo ha deteriorado esto, ha tratado de dañar mi diseño original en tu vida, porque fuiste diseñado para alabanza, gloria de Dios, para adorar a Dios. Fuiste diseñado para tener comunión con Dios. Fuiste diseñado por Dios para estar con Dios. Pero aunque el diablo ha hecho todo esto, el mundo ha sido usado por el diablo para desviarte, para entretenerte. No, nada de esto es un limitante para que Dios te use. Dios solo quiere un corazón dispuesto. Moisés tiene limitantes. Moisés ve sus límites. Por eso le dice: búscate a alguien mejor, búscate a alguien más capacitado. Quizá tú le has dicho: Señor, búscate a alguien más santo, alguien que ore más, alguien que te adore más, alguien que te dedique más tiempo, Señor.
Porque yo no soy esa persona. Quizá un día me emocioné creyendo que Dios me había llamado. Quizá un día le creí por un momento a aquel predicador, a aquel profeta, a aquel sueño. Pero cuando me he visto al espejo me doy cuenta que no soy la persona, que no califico para el trabajo, que no califico para el plan, que no califico para ese propósito tuyo. Eso es lo que está diciendo Moisés. Pero Dios le solucionó sus excusas. Y Dios le dijo: ¿y no conozco yo acaso a tu hermano Aarón? Ese habla perfecto, ese habla hasta por los codos. Vamos a hacer una cosa para que estés tranquilo. Vas a ir al encuentro con él, él se va a alegrar de ese encuentro. Vas a hacer las señales delante de él y vas a hablarle a él, y tú serás a él en lugar de Dios, o sea, en lugar mío. Y él será en lugar tuyo, él será tu profeta. Así que tú le cuentas qué es lo que tienes que hablar, y luego él se encargará de hablar por ti. Mi amado, eso es lo que hace Dios. Dios se encarga siempre de solucionar nuestras excusas. Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene una solución. Dios siempre tiene una salida para tus excusas y para las mías, porque no hay nada imposible para Dios. Porque lo que Dios se propuso hacer contigo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Él empezó su obra en ti y Dios la va a terminar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahora le hace regresar a Egipto, pero en esta oportunidad como un libertador. Piensa en esto: él salió de Egipto. Nosotros hablamos que como iglesia hemos salido del Egipto del pecado. Nosotros hablamos que hemos sido sacados con mano poderosa, con brazo extendido, del Egipto del pecado. Y que nosotros ahora vamos hacia esa tierra que fluye leche y miel, allá arriba al cielo. Y que estamos pasando este desierto. Pero note algo especial. Dios le dice a Moisés: vuelve a Egipto. Pero no le dice vuelve a disfrutar de Egipto, vuelve a enamorarte de Egipto. Le dice: vas a volver a Egipto, pero como un libertador. Vuelves para hacer sal, vuelves para hacer luz para mi pueblo, vuelves para sacar a mi pueblo de la esclavitud, vuelves para liberar a otros, vuelves para ser un libertador, vuelves para ser un salvador para ese pueblo en mi nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esa es la función que todavía nosotros cumplimos en esta tierra. Todavía vamos a los que están cautivos, todavía vamos a los que están presos por la esclavitud que el diablo los ha sometido, todavía vamos al pecador para anunciarle que hay salvación, que hay perdón, que hay cambio, que hay transformación en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Nosotros no somos de Egipto, pero vamos a los que están en Egipto, en la esclavitud todavía, como embajadores del reino de los cielos, porque eso somos nosotros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted tiene cédula celestial, denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Usted es un embajador en esta tierra. Y entonces le dice: te vas a presentar delante de Faraón, y le da una vara. Porque él está dudando, dice: Señor, pero no me van a creer, ni siquiera los ancianos del pueblo, el pueblo, y menos Faraón. Y le dice Dios: ¿qué tienes en tu mano? Y él dice: una vara, un palo. Pero un palo, ¿para qué le sirve a uno? Agarro a palazos a Faraón y me enfrento con todo su ejército con un palo. Y Dios le dice: tíralo por tierra. Y dice: ¿y qué hago con un palo tirado en tierra? Palos tirados por tierra es lo único que hay. Tíralo. Y tira la vara y se convierte en serpiente. Y él comienza a correr de esa serpiente. Y luego le dice: tómala por la cola y se volverá vara otra vez. ¡Wow! Y le dice: y ahora mete tu mano, ¿sí?, en tu ropa. Y él mete la mano y le dice: sácala. Y estaba como leprosa. Y le dice: vuelve a meterla. Y enseguida estaba sana. Y le dice: y si esto fuera poco también, sí, vas a convertir las aguas en sangre. Y él le dice: ahora ve y muéstrate a Faraón,
Porque ahora tiene una vara, mi amado, en su mano. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros vamos allá afuera, los pecadores, y llevamos una vara por lo regular en nuestra mano, una Biblia en nuestra mano, una Biblia, la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, mi amado, que habla de la autoridad que tenemos en el nombre que es sobre todo nombre, que habla del poder que nos ha sido conferido, de las promesas en Dios que nos respaldan, mi amado, de la herencia que tenemos los santificados, de que somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. La vara que habla de la autoridad de Dios que nos ha sido conferida, que lo que atemos en la tierra va a ser atado en los cielos, que lo que desatemos en esta tierra va a ser desatado en el reino de los cielos. ¿Cuántos pueden decir amén? Tú también tienes una vara en tu mano, tú también tienes la palabra, la autoridad, el poder del reino está en tu mano. ¿Cuántos pueden decir amén? Poder para testificar. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y está escrito: y pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán, y tomarán en la mano serpientes y no les hará daño, y aunque bebieren alguna cosa mortífera no les va a dañar, y en mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros tenemos, mi amado, la palabra, que es esa vara de la autoridad de Dios. Moisés fue enviado con una vara, ahora se siente más confiado, ahora se siente más seguro, porque ese poder de Dios y esa autoridad divina le han sido conferidas por Dios. Sin Dios eso era solo un palo y una vara. Como la palabra, sin Dios es solo letra, y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Sin fe esto se queda solo en letra, pero con fe, mi amado, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver los milagros de Dios, vamos a ver el respaldo de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Elías dice que un día vinieron a arrestarlo, un capitán y 50 con él, y le dijeron: varón de Dios, tú tienes que ir arrestado, el rey te manda, te mandó a llamar, tienes que ir preso en esta hora. Y le dijo: si yo soy varón de Dios, que fuego del cielo te consuma a ti y a tus 50. Y fuego de Dios cayó y consumió al capitán y a los 50. Y vino otro y recibió la misma porción. Y luego tuvo que venir otro y decirle: varón de Dios, por favor, no me vaya a quemar. O achicharrar sería ahí. Qué tremendo, mi amado. El asunto no está en las dificultades, el asunto no está tampoco en los limitantes. El problema está en que nosotros desconocemos a veces el Dios que camina con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Los problemas no son los grandes, nuestro Dios es el que es verdaderamente grande. Tu Dios es verdaderamente grande. Nosotros, los hijos de Dios, no debemos tener problemas grandes. Nosotros tenemos un Dios grande, tenemos un Dios grande y problemas pequeños y un diablo pequeño. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque cuando nos paramos en lugares celestiales juntamente con Cristo, desde allí vemos un diablillo. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso de alabanza a Jesucristo. Aleluya. Y ahora viene delante de Faraón y Dios le advierte, mi amado, y le dice: tú vas a ir, vas a hacer las señales, pero él no va a creer y él no los va a dejar ir, sino con mano fuerte. Yo ya sé cómo es ese corazón de altivo. Él se cree un Dios. Y ahora es que va a ver quién es el verdadero Dios. Porque hay momentos en los cuales Dios nos va a delegar tareas y no van a ser fáciles, y tendremos que ir una y otra vez, pero Dios está con nosotros. Un día el profeta Eliseo le está diciendo Elías le dice a su criado: una grande lluvia se oye. Yo sé que viene la lluvia después de 3 años y medio de sequía. Y le dice: sube a la cumbre del collado y mira si ya se ven las nubes negras. Y él viene la primera vez y le dice: no se ve nada, usted se equivocó. Dijo: ve la segunda vez. Y él volvió y dijo: no, usted está equivocado. Ve la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta y la séptima. Imagínese, como que yo le diga a usted: vaya a Tres Cruces, y usted dice: estoy mirando hacia allá, hacia Buenaventura, y no se ve, pastor, no se ve una nubecita negra.
Y yo le digo, vaya otra vez. Y eso era a pie, no en Uber, ni en Didi, ni en, bueno, los otros. Y otra vez, y la sexta. Y la séptima, yo no sé si fue ya el tipo de cansado que dijo, no, pero este me cogió dijo, yo vi una pequeñita, pero como una palmita así de la mano de un hombre, o sea, una nubecita chiquita así del tamaño de la, como decir, ay, no me mande más. Y le digo, bueno, vaya, dígale al rey que se pague escondedero a peso, porque se viene una lluvia terrible. Y efectivamente, mi amado, dice que vino un aguacero torrencial después de que 3 años y medio no había llovido. Así son a veces las cosas de Dios. Toca perseverar, toca golpear una y otra vez. A veces en guerra espiritual tú golpeas 1 y 2 y 3 y 4 y el diablo aparentemente dice, eso no funciona, eso no te va a funcionar, eso no es para este tiempo, etcétera, etcétera. Pero tú sigues, mi amado. Y eso es como cuando uno golpea con un martillo una pared como esta, maciza, y aparentemente no pasa nada, pero usted sigue golpeando y golpea y golpea y golpea, y cuando menos piensa usted va a ver un hoyo en esa pared, y cuando menos piensa usted va a poder pasar al otro lado después de golpear y golpear y golpear, porque la Biblia nos llama a nosotros a perseverar. La iglesia primitiva, joven amado, era una iglesia que perseveraba en la oración, perseveraba en la doctrina, perseveraba en la comunión, perseveraba en el partimiento del pan, perseveraba en bien hacer, dice la escritura. Era una iglesia perseverante, mi amado. El problema es que hoy en día la gente no persevera. El problema es que hoy en día la gente dice, yo ya oré y no pasó nada. El problema es que la gente dice, yo ayuné y no pasó nada. Pero Dios nos llama a perseverar, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Violéntate, violéntate, violéntate. Vamos, dígale al que está a su lado, violéntate. Pero imagínense qué tal, diablo, y a ti te mandamos fuchi, fuchi, fuchi. Y si no hace caso, pastor, vaya otra vez. Ya te dije, fuchi, fuchi, fuchi. Usa de la autoridad, usa de la vara. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, porque escrito está, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cuántos pueden decir amén? Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por un camino vendrán en contra tuya, por 7 caminos tendrán que huir. Aunque el enemigo quisiera venir como un río, el Espíritu del Señor levantará bandera en contra de él. ¿Cuántos pueden decir amén? Y lo que yo ato en la tierra es atado en los cielos, y lo que desato en esta tierra es desatado en el reino de los cielos. Aplauda fuerte la grandeza de nuestro Dios. Así que vinieron los azotes sobre el reino de Egipto, las plagas. Y llegó un momento en el cual Faraón dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos un trato. Vayan ustedes los varones, allí hagan su bulla allá en el desierto, su culto, lo que quieran hacer. Y Moisés le dijo, no, Dios nos dijo que tendríamos que ir toda la familia y nuestros bienes y todo, porque no sabemos con qué vamos a servir a Dios en el desierto. Dios quiere que le hagamos una fiesta, un culto en el desierto. Y no sabemos si nos va a pedir vacas, nos va a pedir ovejas, no sabemos. Tenemos que llevar todas nuestras cosas. Pero recuerde, Moisés no le estaba diciendo vamos a una fiesta y volvemos. No, dijo, nos vamos por completo, nos esperan en el desierto y tú tienes que dejar ir al pueblo. Definitivamente. Ya de ahí en adelante veremos qué hacemos, para dónde Dios nos lleva. No piense que es que Moisés le estaba diciendo, no, nosotros volvemos la otra semana, no se preocupe, puntual. Díganos a qué horas. ¿A las 10? A las 10 estamos aquí. No. Está diciendo, vamos, Él nos llamó allá y allá vamos. No sabemos de ahí en adelante qué nos va a pedir Dios. Por eso tenemos que ir todos. Y entonces le dijo, no. Entonces no hay trato. Y vinieron más plagas. Y entonces después dijo, bueno, está bien, vayan ustedes, sus esposas, porque se quedan aquí los ancianos, los niños, las ovejas. Y lo mismo, la misma dosis otra vez. Y lo volvió a mandar a llamar. Dijo, bueno, ya está bien. Váyase pues los ancianos, los niños, usted, pero dejen aquí los bienes. Esas son las condescendencias. Un día yo prediqué de eso, porque así hace el diablo hoy en día. Igualito, la misma táctica. Se quiere convertir, conviértase usted, pero deja a su familia tranquila. No les predique. Mire, ¿no ve que el abuelo se enoja cuando usted le habla de Cristo?
Vaya usted solito, vaya al culto solo, no piense en su familia. ¿Lo ve? Porque le está diciendo, vayan ustedes, pero les toca regresar. Y eso es como decir, sí son esclavos, pero le voy a poner 500 metros más de cadena, pero siguen siendo esclavos. Y eso le pasa también a muchas personas, que el diablo quiere ir a la iglesia, vaya, pero siga siendo esclavo. Siga con los grilletes puestos, siga con la cadena puesta. O sea, siga viendo pornografía, siga en la fornicación, siga en el pecado, ¿sí? Siga en el alcoholismo, siga en la rumba, siga haciendo lo malo, siga diciendo malas palabras, siga diciendo vulgaridades. Pero claro, vaya a la iglesia, 500 metros más de cadena, mijo. Necesita 700, vamos a ponerle 700. Necesita 1000 metros de cadena, vaya, pero sigue siendo esclavo. ¿Lo ve? Y hay gente que a veces le pasa eso porque no ha roto por completo las cadenas. Cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entregarnos por completo, rendirnos por completo para decirle: Señor, rompe las cadenas. Yo no tengo un amo diferente que mi Señor. Yo no quiero servir a dos señores. Yo no quiero servir al diablo y a Dios, o servir al mundo y servir a Cristo. Yo quiero amarte de verdad. Yo no quiero amar al mundo y amar a Cristo. Yo quiero amarte solo a ti, servirte solo a ti. Por eso Jesús le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, y a Él solo, y solamente a Él, y solamente a Él servirás. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele un fuerte aplauso de alabanza al Señor. No puedes seguir sirviendo al diablo, no puedes seguir sirviendo al mundo, no puedes seguir sirviendo al pecado. Tus miembros, dice Pablo, no pueden ser miembros de iniquidad. Tomaré, dice, los miembros o mis miembros de justicia para servir a la iniquidad, a la maldad. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice: ¿o ignoráis que no sois vuestros, y que el Espíritu os cela celosamente con celo santo? Entonces, mi amado, cuando uno se decide a buscar de Dios, uno tiene que romper las cadenas. Y eso fue lo que hizo Moisés. Le dijo: no solamente iremos nosotros los varones, irán nuestras esposas, irán nuestros ancianos, irán nuestros niños. Y oído esto, dijo: e irán nuestros bienes, para servir a Dios con nuestros bienes. Porque hay gente que se convierte, pero deja los bienes en Egipto. Y cuando tenemos que servir a Dios con nuestros bienes, y no, Señor, eso lo tengo todo empeñado allá en Egipto. Eso es solo para gastármelo en el mundo. No tengo nada para traer para la iglesia. No me quedó. ¿Ve? Le dijo: ni una uña. Eso se refiere a las personas. Ni una pezuña se va a quedar aquí en Egipto. Y como él se resistió, entonces ahí fue cuando vino la Pascua y pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, porque esa noche se murieron todos los hijos primogénitos de los egipcios, entre ellos el futuro faraón. El hijo del faraón se murió esa noche, y todos los primogénitos de los animales, de las bestias, se murieron esa noche, porque el ángel de la muerte pasó aquella noche y los mató a todos. Pero en el lugar donde veía la sangre, en el dintel de la puerta, el ángel pasaba de largo. Y así va a pasar muy pronto en esta tierra, mi amado. La iglesia que está lavada, limpiada por la sangre de Jesús, va a volar, porque la muerte viene, la ira de Dios viene sobre esta tierra. Los primeros jinetes del Apocalipsis, uno de ellos es la muerte, otro de ellos es el hambre, y otro de ellos es la guerra. El hambre mata, la guerra mata, y la muerte pues ni se diga. Habrá un terremoto dentro de la tribulación y gran tribulación. Dice que matará la tercera parte de los habitantes de la tierra. Todo el tiempo de la tribulación y la gran tribulación usted no va a ver sino muerte, muerte, muerte. Cuando leen la escritura me refiero.
Y al final sí que es cierto, porque es el juicio de Dios, viene y Jesús pasa por fuego esta tierra para acabar con todo el pecado y purificar la tierra. Pero nosotros, los lavados por la sangre de Jesús, volaremos para estar con nuestro Rey. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale un buen aplauso de alabanza a nuestro Rey. Finalmente Faraón los dejó ir y ahora los indemnizó, fueron indemnizados. Dice que entonces le dijeron váyanse, vayan. Y entonces ellos dijeron, y si no queremos, dijo, vea, váyanse por favor, vea. Y comenzaron, dijo, vea, yo le doy estas alhajas, vea, yo tengo esto, vea, pero váyanse. Dijo, no, pero no tiene otra cosita por ahí. Dijo, bueno, vea, yo acá tengo estas otras, vea, hasta me las dejó mi mamá, mi abuela. Y le dice, les dieron alhajas, le dieron joyas, le dieron, sí, dinero, todo lo que ellos quisieron, dice, para irse por todo el tiempo de la esclavitud, porque Dios es juez justo, mi amado, y con justicia juzga y pelea. Y ahora salieron y se enfrentaron a montañas inexpugnables, a este lado, y detrás Faraón se arrepintió y luego los está persiguiendo, y delante estaba el mar. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? La vara, Señor. Dijo, bueno, extiende esa vara y ordénale al mar que se divida, háblale a las aguas, golpea las aguas. Y con esa vara golpeó las aguas y dice que se abrió el mar en dos y pasó el pueblo de Dios en seco. Y luego Faraón intentó hacer lo mismo con su ejército y dice que entonces lo venía persiguiendo y Dios le dice, muy sencillo, ahora otra vez, sí, dele el toquecito allí, y de una vez se le vino el agua encima. Dice, murieron ahogados, echó a la mar los carros de Faraón, caballo y jinete, los echó a la mar. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús. Este hombre que la gente podía decir es un don nadie, no califica, no tiene con qué, no tiene cómo, nadie daría un peso por él. Pero de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios, mi amado, cuando el corazón de un hombre se dispone para Dios, cuando el corazón de un hombre se rinde a Dios, cuando el corazón de una mujer se rinde a Dios, Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer cosas extraordinarias, no solamente aquí dentro de la iglesia, sino también allá afuera, con tu profesión, mi amado, con tu empresa, con tu negocio, con todo aquello que Dios te ha dado. Dios va a hacer cosas extraordinarias, cosas que no han sido hechas en nación alguna, cosas extraordinarias Dios hará contigo. Dios va a hacer cosa grande, Dios va a hacer cosa grande con todo corazón que se rinde, con todo corazón que se doblega delante de Él, con todo corazón que se dispone para creerle a Él. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Tú vas a escribir las páginas que hasta ahora no se han escrito en el libro de la vida de toda tu familia junta. Tú vas a escribir lo que hasta ahora no ha sido escrito. Tú vas a hacer lo que hasta ahora ninguno ha hecho. Tú vas a alcanzar lo que hasta ahora ninguno ha alcanzado. Tú vas a lograr lo que hasta ahora ninguno ha logrado, porque Dios te llamó a marcar la diferencia. Eres su hijo, eres su hija, eres escogido, eres llamado, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús si lo crees. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, aleluya.